Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de la Palabra de Dios. Siempre es un gusto, un gozo tremendo el compartir con ustedes el estudio de la Palabra de Dios. Muchas bendiciones. En realidad, sinceramente, les deseo muchas bendiciones de parte de Dios para todos ustedes que están tomando parte en estos estudios. Que Dios les bendiga grandemente, les prospere en todas áreas de su vida, su familia, todo. Esos son mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Entonces vamos a entrar inmediatamente al estudio de la Palabra de Dios en cuanto al tribunal de Cristo, donde nos quedamos hace 2 semanas, hace 2 estudios anteriores. Vamos a continuar con la parte que nos falta de ahí del tribunal de Cristo, que es uno de los grandes acontecimientos que Pablo menciona en la mayoría de sus epístolas. Y no solamente el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro, Juan también. Es más, Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y el verso 12. Ahí están unas palabras que aunque todavía no habían sido escritas en el tiempo de Pablo, del apóstol Pablo, no obstante, esto era lo que motivaba a Pablo en su ministerio. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 12. He aquí, yo vengo pronto. Esas son palabras mismas del Señor Jesucristo. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. La venida del Señor para recompensar a los suyos era una de las grandes motivaciones del apóstol Pablo. No tanto por la satisfacción que él fuera a tener, sino ver la satisfacción de Dios al darte la recompensa, el galardón a ti. Porque Dios se va a gozar y va a ser una cosa tremenda cuando el Señor te diga: buen siervo fiel y prudente, bienvenido al gozo del Señor. Y Él mismo te va a dar el galardón y el gozo. Ese era lo que más motivaba a Pablo, no tanto la satisfacción de agarrar una recompensa o un galardón, sino ver el gozo en el Señor cuando te lo está dando la recompensa. Entonces esto nos debe de motivar también a cada uno de nosotros. Esa es la razón por la cual estoy haciendo esta mención. Hay unas partes en la Escritura donde Pablo hace ver eso que les estoy diciendo. No es una cosa que a mí se me ocurrió o que yo estoy diciendo, no. Hay muchas partes en la Escritura donde Pablo hace ver eso. Entonces, vamos a Corintios capítulo 5 y el verso 10, donde Pablo dice, segunda de Corintios capítulo 5 y el verso 10, es una de las escrituras del tribunal de Cristo. Acuérdense, les voy a dar esas 3. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10, esa es la primera escritura. La segunda, Romanos capítulo 14 y el verso 10 también. Y 1 Corintios capítulo 3, del verso 10 al verso 15. Esas 3 son el fundamento para estudiar bien el tribunal de Cristo. Entonces dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Bueno, déjenme paro tantito ahí. Esa palabra, es necesario que todos nosotros, se me dice que yo se lo dije en un estudio anterior, son palabras fuertes, esas 2 frases, es necesario que todos nosotros, o sea, porque ahí está enfatizando que el encuentro es inevitable. Ahí vamos a estar delante del Señor Jesucristo, no delante de aquel humilde Galileo que anduvo predicando el evangelio por las calles polvorientas ahí de Jerusalén, sufriendo burlas, amenazas y toda clase de espurio, sino que ahora lo vamos a ver como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5 y el verso 16, una escritura muy importante. 2 Corintios, capítulo 5 y el verso 16, dice Pablo, de manera que nosotros, ¿sí lo tienen? 2 Corintios, chapter 5, verse 16. Es antes de la escritura tremenda, ¿verdad? De verso 17. De modo que si alguno está en Cristo,
criatura nueva. Pero miren, antes, el contexto de arriba, miren lo que dice Pablo. De manera que de aquí en adelante, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, Pablo está hablando aquí que después, deténgase es la mitad del verso. Pablo está diciendo que después de su conversión cambió radicalmente la forma en que él veía a las personas. Porque ya no evaluaba a las personas conforme a parámetros humanos o mundanos, sino que ahora los miraba como personas necesitadas de salvación. Y ese es un punto muy importante. Tanto hombre como mujer, hombre que te sea agresivo, que te sea esto, o que siempre te hagan, necesitas salvación. O mujer ahí en tu trabajo y todo eso que estás ahí volteando para allá, esa mujer necesita salvación. Así las miraba el apóstol Pablo, ahora después de su conversión. ¿Se acuerdan que le di la escritura ahí de Romanos capítulo 1 y el verso 14, donde dice Pablo, a griegos y a no griegos, soy deudor? Ese griegos y no griegos se está refiriendo a gentiles, a gente como nosotros, usted y yo, ¿verdad? Que no pertenecemos a la simiente de Abraham, no somos judíos. Eso es lo que diferencia, es gentil, todas las naciones, que no tienen nada que ver con la simiente de Abraham. Entonces, porque Pablo decía, soy deudor a cada uno de esos gentiles. ¿Qué les debía Pablo a esa gente? ¿O qué le debemos nosotros a esta gente? El mensaje de salvación. Toda persona que tiene relación con nosotros o el tiempo que estén con nosotros, no sé si mi esposa se acuerda, aquí estaba conmigo el hermano Tony González, hermano que, mire, Dios nos pone en nuestro camino gente que nos ayuda en esto, conforme los deseos que hay en nosotros de servirle al Señor, nos pone gente que nos van encaminando en todo eso. Cuando andábamos en evangelismo, había un hermano que anduvimos mucho tiempo los dos, nos tocaba a los dos juntos andar en evangelismo, porque estábamos en el colegio. Y este hermano, él me decía a mí, dijo, yo nomás 10 minutos doy. Si esa persona está conmigo 10 minutos, no se va sin darle el mensaje. Y ese hermano tenía un testimonio tan tremendo que hasta en el trabajo donde él estaba en la construcción, daba un testimonio tan tremendo porque había hermanos que estaban trabajando ahí y ellos mismos daban testimonio de él y decían, el hermano no, da el mensaje a todos los trabajadores, pero no por eso deja de trabajar, es más, está reconocido como uno de los hermanos que trabajan duro en la construcción de carpintería. Entonces, esto es muy importante, por eso les digo yo que es bueno nosotros enfatizar en todo esto. Entonces, es necesario que todos nosotros comparezcamos la palabra, bueno, también ahí va otra cosa también, la comparecencia. Bueno, me salí un poco del de ese. Vamos a ver, ¿dónde estábamos? 2 Corintios capítulo 5 y el verso 16. Donde Pablo cambió su manera de ver a las personas. Ya se me estaba yendo por allá. Bueno, ahora déjenme decirle, Pablo no solamente cambió su manera de ver a las personas, sino también su manera de ver al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Él ya no tenía el mismo concepto equivocado que él tenía del Señor Jesucristo. Pablo, después de su conversión, no solamente a las otras personas, sino al Señor Jesucristo, cambió su manera de verlo. Ya no lo volvió a mirar como aquel rabino Galileo, aquel impostor que se hacía llamar el Mesías. Por eso dice, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Porque ahora Pablo lo miraba realmente como era, el Dios encarnado, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y del mar y todo lo que en ello hay. Entonces cambió su manera de mirar a la persona. Entonces por eso les decía que todos vamos a comparecer delante
del Señor Jesucristo, pero ya no es el que miramos, el que conocemos en los evangelios, que toda la gente lo miró. Muy diferente. Entonces, es necesario que todos nosotros comparezcamos esa palabra también. Déjenme llamarle tantito su atención. La palabra comparecer significa hacer manifiesto. Y cuando dice hacer manifiesto, no significa solamente de comparecer, sino que vamos a estar desnudos delante del Señor, desprovistos de toda fachada de respetabilidad, o sea, ahí la farsa y la hipocresía van a quedar al descubierto delante del Señor Jesucristo. Como dice Hebreos capítulo 4, verso 12 y el verso 13. Miren, hermanos, esa palabra, esa escritura, Hebreos capítulo 12, capítulo 4, verso 12 y 13, es una escritura tan tremenda porque hace énfasis en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no solamente salva, no solamente sana, no solamente consuela, no solamente anima, sino que también es de juicio. Es de juicio. ¿Por qué? Porque en ese día que estemos ahí delante del Señor Jesucristo, esa palabra va a penetrar y va a desnudar todo nuestro ser, todo lo oculto de nuestro corazón, ahí va a salir. Por eso les digo que la palabra de Dios también es una herramienta de juicio. Ahora, mire cómo dice el verso 12. La palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne, pongan atención ahí en eso, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que va a contar ahí cuando estemos delante del Señor. Los pensamientos secretos y las intenciones del corazón, algo que todavía no se forma en pensamiento. Yo les decía, no sé si en el estudio anterior, ¿qué es intención del corazón? Intención. Es un pensamiento que todavía no está en formación. Quiere decir que lo que yo voy a pensar en 1 o 2 horas o lo que voy a pensar mañana, Él ya lo sabe. No hay nada oculto delante de Él. La palabra de Dios discierne perfectamente los motivos y las intenciones con las que hicimos nosotros todas las cosas. Pregunto, ¿qué fue lo que motivó las cosas que nosotros hicimos en nuestro ministerio? ¿Qué fue lo que motivó a nosotros en nuestro servicio a Dios? Eso es muy importante. Porque en ese día, toda hipocresía, toda pretensión, todo disfraz va a ser quitado y quedará solo la persona real, lo que verdaderamente somos nosotros, delante de sus ojos. El verso 13, miren, no me voy a ir sin el verso 13, van juntos los dos, de Hebreos capítulo 4 y el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. En otras palabras, en aquel día para cada creyente se va a hacer manifiesto, se va a hacer auténtica toda verdad sobre su vida, su carácter, sus obras. En ese día cada uno de nosotros vamos a descubrir el veredicto real sobre nuestro ministerio, sobre nuestro servicio y sobre los motivos por los cuales llevamos a cabo ese ministerio y ese servicio a Dios. Y todas las cosas que nosotros hicimos. ¿Qué los motivó? ¿Qué fue lo que nos llevó a cabo a hacer eso? Vamos otra vez a 2 Corintios, capítulo 5 y el verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, como dije antes, el propósito del tribunal de Cristo no es judicial, sino que cada creyente reciba según lo que haya hecho. Entonces, cuando dice ahí las cosas que hemos hecho, se está refiriendo a las obras.
las obras que nosotros hicimos. Por eso le dije yo que nos convenía portarnos bien. No va a haber juicio contra el pecado, pero sí van a juzgar las obras, la vida que nosotros vivimos cristiana en el Señor, lo que nosotros hicimos. Entonces, esas son las que van a ser juzgadas, las obras. Ahora, la otra parte, sean buenas, sea bueno o sea malo. Ahí es donde batallan muchos cristianos. Tienen problema con esa escritura, con el uso de la palabra malo. Porque eso no quiere decir que el juicio del creyente sea un juicio sobre el pecado. Vuelvo otra vez a repetir, ya les he hablado sobre este tema. Ya les he dicho, lo repito, y qué bueno, lo tengo que repetir, se tiene que sincerar eso bien, porque ahorita vamos a ir más adelante. Yo les he dicho que todos nuestros pecados fueron juzgados en la cruz. Entonces, el contraste entre bueno y malo no es el contraste entre el bien moral y el mal moral. Ahora pongan mucha atención en esto. En la palabra malo hay dos traducciones en el idioma griego para esa palabra. La primera es la palabra griega poneros, así como se oye, casi castellano. Poneros, que es la que se usa para el mal moral, o sea, cuando hablas del mal y que es algo maligno, es pecado, es maldad, o todo lo que tiene que ver con eso, en lo moral. Pero Pablo en este pasaje no está usando esa palabra, que tiene su origen en el griego poneros. Él no está usando, sino que la traducción griega que él está usando es Paulos, así como se oye el nombre de Pablo, pero con H, P-H-A-U-L-O-S. Esa es la palabra griega que él está usando aquí, que significa sin valor o algo inútil. Un escritor mencionó que la palabra griega Paulos contempla el mal desde otro ángulo, desde otro aspecto, no tanto el de la magnitud de un acto maligno, sino, y aquí les va esa palabra, lo que es bueno para nada. Cuando yo vi ese escrito de este escritor, me vino a la mente mi madre. Mamá tenía unas palabras cuando iba al mandado a comprar allá a la tienda, a la esquina, y entonces dijo, ya ve que se encuentra con nosotros. Doña Lupe, ¿cómo está? Y se pone a hablar. Y luego esta señora le estaba platicando a mi mamá de un hombre, de que no era tan malo como el de que era una persona buena. Y le decía a mi madre, le decía, pero doña Lupe, este hombre no le hace ningún mal a nadie. Y le decía a mamá, pues ningún bien tampoco. Entonces, si no hace ningún mal, ningún bien, entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? El mal que está hablando aquí es que no tiene valor eterno. Porque pues, lo primero que dice mamá, pues, le dijo a la señora, es que no le hace ningún mal a nadie. Y mi mamá le dijo, pues, ningún bien tampoco. Es un bueno para nada. Mamá le dijo, es un bueno para nada. Es verdad. Entonces el mal que está hablando aquí es que no tiene valor eterno. Y mire, para que me puedan entender, les voy a decir, miren, esta palabra Pablo describe aquellas cosas que nosotros practicamos a diario, casi en nuestra vida diaria, como salir a caminar, salir de compras, ir a un día de campo, ir a un estudio de posgrado en el colegio, ascender en una carrera profesionalmente, dedicarse a la pintura, a la literatura o escribir poesía. Todo eso es bueno, pero esas cosas moralmente neutras, esas juzgará el Señor Jesucristo cuando el creyente esté ante el tribunal. Ahora quiero que me pongan atención en esto. Si se hicieron con el propósito de glorificar a Dios, de honrar a Dios, serán consideradas buenas. Y si se hicieron con propósitos egoístas, pues entonces van a ser consideradas malas. La palabra egoísta, la palabra egoísmo viene del idioma latín. Ego quiere decir yo, ismo quiere decir propio, algo propio de uno. Entonces las hiciste con un propósito de ti mismo nomás, para ti algo, un beneficio propio. Puede ser beneficio para otra persona, pero ya cuenta como obra, que no tiene nada que ver cuando estemos delante de Dios en el tribunal de Cristo. Miren, vamos a
Corintios, capítulo 3, versos 10 al 15. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 10 al 15. En el contexto de esa escritura, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 3, versos 10 al 15. En el contexto de esa escritura, Pablo trae una discusión con los hermanos corintios sobre las divisiones que había ahí en la iglesia. Y les muestra cómo el comportamiento mundano y las divisiones que ellos causan entre los hermanos afectan las recompensas que el Señor dará cuando Él regrese. Afectan. Todo comportamiento mundano en la iglesia y todo divisiones y todo eso afectan, quieran o no, van a afectar. Dice en 1 Corintios, bueno, déjenme aquí leer. 1 Corintios, capítulo 3, del verso 10. Vamos a leerla toda. Ya estamos para acabar esta parte, nada más quiero dejar algo sincerado aquí en esto. Dice en el verso 10, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro, pongan atención en esto porque yo lo dije en el estudio pasado, pero lo voy a decir como repaso, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo les hice mención que aquí se está refiriendo principalmente a los ministerios que el Señor Jesucristo habla que Pablo habla en Efesios capítulo 4 y el verso 11 y 12, donde dice, hablando del Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Yo les hice mención que nomás 3 ministerios ahí son los que llevan a cabo esta labor de edificar a la iglesia, que es el evangelista, es el pastor y el maestro. El verso 12, dice, para la edificación, estoy en Efesios, no tienen que ir para allá, Efesios capítulo 4, leí en verso 11, ahorita estoy diciendo el verso 12, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar, de equipar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, miren acá, donde estamos con Corintios. Verso 11, capítulo 3 y el verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, ahora miren la palabra que va a usar, alguno, ahí ya está hablando del creyente. El que yo les dije, estos ministerios que el Señor puso en la iglesia se les llaman dones ministeriales. El evangelista, el pastor y el maestro son los responsables de equipar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio. Bueno, aquí ya está hablando de los creyentes, entonces, tanto el ministro, el pastor, el evangelista, el maestro, todo aquel que briga, y el creyente, el laico, tanto hombre como mujer, tiene la responsabilidad delante de Dios de saber cómo están edificando la iglesia. ¿Qué es edificar la iglesia? Es el mensaje que tú estás dando a las almas, porque el Señor es lo que Él tiene mucho cuidado. Cada alma que viene se convierte en un edificador. Es como Pedro habla también en primera de Pedro, capítulo 2, no recuerdo ahorita el verso, pero ahí dice, todos nosotros como piedras vivas, ser edificados como casas espirituales. Cada creyente es una piedra viva que está formando ese edificio, el cual Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Entonces, cada uno de nosotros somos edificadores, estamos edificando el cuerpo de Cristo. También Pedro dice que cada creyente formamos una piedra viva para formar ese edificio que se está siendo formado. Son palabras que el Señor usa en términos que nosotros conocemos. Entonces es muy importante porque Pablo está advirtiendo que debemos de tener mucho cuidado
Cuando Pablo fue a Corintios, cuando dice en el capítulo 2 de 1 Corintios, les dijo, cuando fui a vosotros para presentarles a Jesucristo, no fue con sabiduría de palabras, sino con poder del Espíritu. Pero cuando fui con ustedes, fui con mucho temor y temblor. ¿Saben qué es lo que está diciendo ahí Pablo? Por la seriedad del mensaje. Por eso es que yo iba con eso. Porque no es cualquier cosa cuando tú vas a dar el mensaje a una persona. No es cualquier cosa. Debemos de saber que lo que estamos nosotros, el plan de salvación que se está dando a la persona debe de ser el correcto. Lo dije en estudios anteriores, necesitamos la hermenéutica. No solamente los pastores, los ministros, todos esos, no. Todo creyente, y más el que evangeliza, debe de estudiar la hermenéutica, la correcta interpretación de la Biblia, para poder dar bien el mensaje. Entonces es muy importante esto. Verso 12, otra vez. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es muy importante esto, hermanos. Porque miren, ahora no solamente es el mensaje que uno tiene que dar a las personas. No estoy hablando del mensaje de la iglesia, porque en la iglesia estás alimentando, estás edificando y todo eso, pero el mensaje que se da afuera, a las almas. No solamente, yo lo he dicho, no solamente se trata de evangelizar y traer las almas, sino que hay que discipularlas, hay que instruirlas. El apóstol Pablo, ese era lo que él tenía siempre. Él no se conformaba no solamente nomás con dar el mensaje. En cada iglesia que él fundaba, él estaba 2, 3 años ahí para enseñarlos y edificarlos en la palabra de Dios. Él dice unas palabras muy importantes en Colosenses, capítulo 1 y el verso 28. Colosenses capítulo 1 y el verso 28 dice, es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Él dice en el verso 26. Voy a esperar a algunos de ustedes para que tengan en su Biblia. En el verso 27, perdón. Fíjense cómo dice el verso 27. Colosenses capítulo 1, el verso 27. Es Cristo en ustedes la esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos. Fíjense, esa palabra, anunciando, se está hablando de algo público. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Ese es el discipulado. En toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, maduro espiritualmente a todo hombre en Cristo Jesús. Ese es el discipulado. Pablo siempre llevaba a cabo eso. Eso es a lo que yo estoy diciendo. Eso es a lo que yo está refiriendo ahí Pablo. Que uno mire cómo edifica verdaderamente. Porque no nada más es de dar el mensaje y traer a la persona y a ver qué se carguen los demás. No se trata de eso. Se trata de algo mucho más todavía. Bueno, vamos a cerrar esto, hermanos. Como ya les he dicho, no se trata de ningún juicio en contra del pecado. Cristo ya pagó eso por nosotros y eso es lo más maravilloso. Eso no es un gozo que nunca va a terminar ahí. Es como un fuego ahí dentro de nosotros. Saber que el Señor pagó en nuestro lugar el castigo que nosotros debíamos de haber recibido. Entonces el tribunal de Cristo solamente tiene el propósito de determinar recompensas. Algo sí que sí quisiera que llevaran en mente, hermanos, es una escritura si la quieren ver, pero ya la hemos tocado. Es muy importante esta, 1 Corintios capítulo 4 y el verso 5. Dice, así que no juzguéis
nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Primera de Corintios, capítulo 4 y el verso 5. O sea, quedan excluidos todos los juicios, favorables o desfavorables, ninguno. Queda todo juicio que nosotros queramos hacer. Eso solamente le corresponde a Dios. Dios es el único que conoce el corazón. Podemos ver a una persona que verdaderamente se ha desviado del camino y anda quizás en faltas, cometiendo un pecado y todo eso, pero eso lo está viendo uno ahí. Y no hay problema, pues ya sé que el hermano anda mal y todo eso. Pero donde no debe meterse uno es, ¿por qué lo está haciendo? ¿O qué es lo que está haciendo? Mira al hermano cómo anda y mira esto. Porque no conoces las razones, no conocemos los motivos. Eso solamente los conoce Dios. Ahí es donde lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Entonces, cuando el Señor venga, Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios alabanza. Se está refiriendo al tribunal de Cristo. Ningún creyente, aclaro de una vez esto, perderá su salvación, sin importar cuántas cosas en su vida carezcan de valor. O sea que si unas se volvieron humo y ceniza, tú vas a recibir recompensa. Inclusive tu corona nadie la va a agarrar. La corona viene en la salvación. Tan pronto cuando tú obtienes la salvación, eres un vencedor juntamente con Jesucristo en la cruz. Entonces esto es muy importante. Entonces lo que resta del estudio, voy a hablar, y esto tiene mucha relación también con el tema del tribunal de Cristo. Así de que ponga mucha atención en esto. Una pregunta retórica. El trabajo que usted tiene, ya sea la fábrica, la oficina o donde usted esté, ¿es un trabajo secular o es un trabajo sagrado para usted? ¿Qué es? Bueno, es una pregunta retórica, no quiero la contestación. Simplemente lo primero que quiero es que se entienda es que no existe un trabajo secular. Todo trabajo es sagrado. Y hablando del cristiano, claro, estamos hablando del cristiano. Para un cristiano no hay trabajo secular. Todo trabajo es sagrado. Tú no tienes un trabajo secular. Tú tienes un trabajo sagrado. Y tu jefe no es el hombre que tú crees que es tu jefe. Y la dama o la mujer que tú crees que es tu jefa no es tu jefa. Tu verdadero jefe es Cristo. Y te lo voy a demostrar con la escritura. Vamos ahí a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versos 5 al 9. Esto también tiene cuenta con el tribunal de Cristo. Miren, primeramente yo quiero llamarle su atención en estos 5 versos y quiero que observen bien cómo y una y otra vez y otra vez y otra vez se nos dice que Cristo es nuestro jefe. Subraya ahí en su Biblia, no tenga miedo, no tiene nada que ver. Yo les enseño la mía, no solamente está rayada, está toda pintada. Ok, miren, aquí le voy a leer, 6, voy a leer desde el verso 5 hasta el verso 9, miren, verso 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Ahora, subrayen ahí, como a Cristo. Ahora, verso 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, subrayen, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Verso 7, sirviendo de buena voluntad, otra vez, subrayen ahí, como al Señor y no a los hombres. Verso 8, subrayen todo eso, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, hablando de nosotros, ese recibirá del Señor. ¿Se dan cuenta que tiene que ver con el tribunal de Cristo?
sea siervo, sea libre. Ahora miren el verso 9, ese está más tremendo. Y si usted tiene una versión un poco más explicativa, como la nueva versión internacional o una de las Américas, te lo explica un poco más detallado, pero mire lo que dice ahí. Y vosotros, ya se dirige, miren, en aquel tiempo el empleador era cristiano casi, muchos de los que ocupaban a los trabajadores, y los trabajadores eran cristianos, pero muchas veces el jefe, el mayordomo o el del trabajo era cristiano. Entonces aquí se está dirigiendo a ellos. Ahora, no importa que estos no sean cristianos, donde estamos nosotros, pero también va para ellos. Miren lo que dice aquí, verso 9. Y vosotros, amos, haced con ellos, o sea, con nosotros, lo mismo. Dejen las amenazas, ¿verdad? Sabiendo que el Señor de ellos, de nosotros, y el tuyo, está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Eso está más tremendo, ¿no? Tu verdadero amo es el mismo Señor, y ese es para el cristiano, y ese es el que va a dar el veredicto final de tu trabajo, de tu testimonio, de todo lo que tú andes. No tu jefe, es Él, el Señor Jesucristo, es el que va a dar es el veredicto, no tu jefe, no tu jefa, como depende de lo que sea tu jefe o tu jefa. Y es que, miren, hermanos, es que es en ese ambiente, en el trabajo, que necesita uno vivir la vida cristiana llena del Espíritu Santo. Adorar ahí con alegría y siendo agradecidos constantemente. Y otra palabra que a muchos no les gusta, sometiéndonos a la autoridad que está sobre nosotros ahí en el trabajo. Ahora, quizás alguien puede decir, oiga, espérese un minuto, hermano, yo pensé que todos los trabajos eran malditos, porque está una maldición allá en el principio. Hasta te sacan Biblia, ¿no? Allá en el principio se da la maldición y todos los trabajos son malditos. Mire, puede que sea verdad, ¿verdad? Puede que sea verdad eso que usted está diciendo, pero es más, mire, le voy a decir en Génesis capítulo 3, verso 17 al 19. Génesis capítulo 3, verso 17 al 19. Miren, es estudio bíblico, yo les estoy dando... Ustedes tienen muchos estudios, se me hace que les voy a poner una prueba, un examen a fin de... A ver, yo les estoy dando mucha información. Miren lo que dice ahí en Génesis capítulo 3, se los voy a parafrasear. Es verdad que Dios maldijo a Adán, y miren, cuando lo maldijo le dijo, vas a tener que trabajar en la tierra y vas a tener que trabajar duro los 6 días de la semana. Y vas a sudar, y vas a esforzarte, y va a haber todo tipo de obstáculos, espinos, cardos, y va a ser una tarea difícil que vas a estar lidiando, porque vas a estar lidiando con un mundo que está maldecido. Y al final de todo eso, pues, como dice ahí, ¿verdad? Volverás al polvo, porque del polvo has sido tomado. Digo que cuando yo no sabía miércoles de ceniza, le decía yo a un hermano, le decía yo a una persona, le digo, oye, ¿sí sabes lo que te dice cuando te ponen la crucita aquí? Lo que dice ahí el padrecito o el cura. No, ¿sabes qué es lo que te dice? Te pone la cruz ahí con la ceniza. Polvo eres y al polvo te vas a ir. Vamos, polvo eres, vamos. Pues es verdad, yo no sabía, yo le pregunté a mamá. Miren, pero aunque el mundo, hermanos, está maldito, y el trabajo muestra la realidad de esa maldición, creámoslo o no, hermanos. Pero este es el punto, miren, la Biblia es terminante en cuanto al trabajo que necesitamos trabajar. No hay nada peor como aquella persona que no trabaja. Y esto es realmente serio, hermanos. Porque en un mundo caído tienes que tener algo en que ocuparte. Y el trabajo es lo que Dios ha diseñado para que la persona esté ocupada. Dice un dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios. No puedes estar ocioso. Hay gente que se acostumbra. Tienes que trabajar. Y más al cristiano. Está, pues,
Y luego, pues allá también, ¿se acuerdan ahí Pablo en Tesalonicenses? El que no trabaje no coma. Y no me voy a meter ahí porque ahí está fuerte. Ahí eso. Pero está bien, está bien. Bueno, lo que te da a entender ahí es que verdaderamente ellos estaban, ¿verdad? En la creencia, pues como Pablo les enseñó que el Señor venía, dijo, pues ya viene, pues ¿para qué trabajar? No es así. No es así. Tienes que trabajar. Está como aquellos dos hombres que fueron a pedir trabajo, ¿verdad? Fueron a pedir trabajo y el empleador de ahí, el dueño del trabajo, le dijo, al primero le dijo, ¿y pues qué sabes hacer? Dijo, no, pues nada. Luego el último, ¿y tú? No, pues yo soy el ayudante de él. No sabían hacer nada, ninguno de los dos. Miren, Dios va a recompensar toda obra que hagamos dentro de su obra. Hebreos capítulo 6. Puntas estas escrituras, estas, mire, están grabaditas en mi corazón. Hebreos capítulo 6, del verso 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esa escritura tremenda. Miren otra ahí también, 1 Corintios capítulo 15 y el verso 58. 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, son cosas que debemos estar nosotros seguros y eso de estar bien asinceradito en nuestro corazón. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. No es en vano, todo esto se lleva a cabo de una manera o de otra. Ahora miren, me voy a ir rapidito en esos seis versos que leímos, del 5 al 9, rapidito me voy a ir nomás para darles un poquito en cada verso. Efesios capítulo 6, versos 5 al 9. Dice, ¿verdad? Lo primero que dice, obedezcan a vuestros amos terrenales, a vuestros amos humanos, o sea, seres humanos. Y la palabra obedecer implica algo continuo, una sumisión continua. Eso es muy importante, por eso lo voy a ir para parte por parte. Eso es muy importante. Obedecer es sumisión continua hacia nuestros jefes, con temor y temblor. No está hablando de miedo, sino de respeto a la posición de esa persona, a su autoridad, aunque en muchas ocasiones la persona no lo merezca, no merezca ese respeto por derecho propio, no, nosotros lo sabemos, por la manera en que se comporta, pero ese es punto y aparte. Mi responsabilidad delante de Dios, por eso estoy hablando, todo lo estamos haciendo, Él es nuestro jefe mayor, no una persona que está ahí, el inmediato es Él. Pero nosotros todo lo estamos haciendo para el Señor. Yo sé que hay gente que es difícil, pues, ¿qué me van a decir a mí? Pues yo me he encontrado con gente, mayordomos, dije, ahorita estoy trabajando con uno. No me voy a meter ahí. Pero no, ya el Señor ya está censurando un poco la cosa. Uno tiene que entender eso. Ella es una mujer. Llegó, tiene como un año de nueva directora en la compañía donde yo soy. Y pues llega con supuestamente muy buenos números para sacar adelante el trabajo y no le ha ido muy bien. Entonces, uno tiene que entender, la persona en su carácter empieza a cambiar, se pone agresiva, regaña a gente, regaña esto, regaña lo otro. Pero miren, ahorita yo ya estoy viendo cosas tremendas, porque ella está cambiando ya mucho. Está cambiando entonces. Pero ¿a qué se debe todo eso? Cuando tú verdaderamente le muestras el respeto a su posición. Y ella siempre me ha visto a mí que yo le he dado su respeto, su lugar, aún en cosas donde yo no estaba de acuerdo, pero yo no tenía nada que decir, no tengo ningún derecho. Mientras no se meta con la palabra de Dios, con la salvación, con nuestra posición en la iglesia, es más, ella me da permiso para venir temprano aquí al estudio. Entonces yo prácticamente, miren, Pedro, nomás si quieren no vayan para allá, Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 18 habla de este tipo de personas. Dice, criados,
1 Pedro capítulo 2 y el verso 18. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. Te lo está diciendo el Señor. ¿No creas que Él nos está ignorante de todo eso que nosotros estamos pasando? Yo te estoy hablando como trabajador, por eso estoy hablando de esto, porque yo sé que tú estás pasando algunas cosas en tu trabajo, y por eso es que te estoy diciendo esto, porque estoy aprovechando esto del Tribunal de Cristo. Esto de nuestro trabajo va a contar mucho ahí en el Tribunal de Cristo, porque mira lo que dice ahí en la parte final del verso 5. Porque mira, de todas maneras nosotros debemos de dar respeto genuino, con sinceridad, no con hipocresía. Porque miren cómo dice al final del verso, bueno, le voy a leer: con temor y temblor y con sencillez de corazón, como a Cristo, como si uno estuviera sirviendo a Cristo mismo. Y en verdad, es a Él a quien estamos sirviendo. Él es nuestro jefe. Estamos sirviendo a nuestro jefe, al mayordomo, pero a quien en realidad estamos sirviendo es a Cristo, es servirle a Él. Verso 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ahora miren esa palabra, ¿no les llamó la atención esa palabra? No sirviendo al ojo. ¿Saben qué quiere decir? Trabajar solo cuando te están viendo. Así hay gente en el trabajo. Trabajan solo cuando lo está viendo, pues ahí el mayordomo, el jefe, nomás se va y... ¿verdad? Aquí está, te lo está diciendo. Ahora, no creo que Dios lo está viendo. Te lo está diciendo la palabra de Dios, pero pues Él te está viendo. ¿Cómo vas a andar con actitudes de esas? No sirviendo al ojo, no queriendo nomás trabajar cuando te están viendo. Y no nomás tu jefe, mira lo que dice ahí, como los que quieren agradar a los hombres, también para bienestar también particular nomás, para que los hombres ahí te alaben o te digan que esto, pero también ya nomás no están contigo y te otra vez. Si tú has trabajado siempre, pues yo ya soy una persona grande, yo he trabajado, yo al principio de mi conversión estuve dedicado al ministerio, pero no un ministerio evangelista, ni de pastor, ni de maestro. Cuando yo salí del colegio, el rector del colegio me hizo la invitación para yo dar clases. Yo estuve 5 años de tiempo completo en el colegio, dando clases ahí en el colegio bíblico. Y el tiempo que me salía, era de 7 de la mañana a las 2 de la tarde, 7 para entrar a la oración, a las 8 empezábamos las clases, salíamos a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, cuando yo estuve maestro yo no tenía ningún trabajo, dependía del salario que me daban ahí de maestro, pero en la tarde lo ocupábamos nosotros para ir a estudios bíblicos, ir a evangelismo, me llevaba a mi esposa, me llevaba a unas niñas que estaban pequeñitas, y una vez, le digo desde ahorita que me estoy acordando, estaban dando un estudio bíblico, y esa pareja tenía 2 hijos, de la misma edad de ella, de mis hijas, eran tremendos. De repente yo estaba dando el estudio y le digo a mi esposa, ¿y dónde están las niñas? Pues no sé, y de repente vimos, ¡pa, pa, pa! ¡Ey, ey! Grite, grite. Estos niños encerraron a mis hijas en un closet. Ahí está, ahí me la tenían como hasta que anduve buscando y le dijo la hermana, pues no era hermana todavía, estábamos usando estudio para que, ¿verdad? Viniera el Señor a tocar y todo. Y le dijo a la esposa, le dije, oye, ¿y dónde están sus niños? No, pues, oye, y empezó a buscarlos. Ahí estaban escondidos en el cuarto por lo que habían hecho. Y hasta que le sacó la verdad, ¿no? Fuimos al closet y ahí estaban mis 2 hijas, chiquillas ahí. Pero era cuando estaba yo dando clases en el colegio. Entonces nos la llevábamos al estudio bíblico y pues, como dice el apóstol Pablo, hay que sufrir las penalidades del evangelio. Pero qué bueno que todo salió bien. Entonces miren ahí en el verso 6, no como los que quieren agradar a los hombres,
o sea, mejorar tu bienestar con la demás gente. Y muchas veces, hermanos, no se da uno cuenta que uno tiene responsabilidad para con la compañía que te dio trabajo. Debe estar uno agradecido. Es verdad que no, es que yo trabajo duro. No. Tú no vas a hacer el trabajo de otro hombre porque dice, no, se fue el otro y ahora yo estoy haciendo el trabajo de él. No, Señor, eso no es verdad. Nadie puede hacer el trabajo de otro. Tú vas a hacer tu trabajo y eso es todo lo que vas a hacer. Entonces el Señor mismo te dice que todos nosotros somos siervos en última instancia de Él. Ahora, versos 7 y 8, voy a juntar esos dos versos. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí es donde entra lo del tribunal de Cristo. Los créditos y las recompensas de Dios serán proporcionales, o sea, para que mejor me entiendan, serán conforme o de acuerdo a las actitudes, acciones, caracteres que nosotros hayamos mostrado en nuestro lugar de trabajo. Ninguna cosa buena que se haya hecho para su gloria ahí en el trabajo va a quedar sin recompensa. Dios va a recompensar todo eso, hermanos. Eso fue lo que me motivó a mí terminar, o sea, ir a este estudio del tribunal de Cristo con esto, con esta. Ahora miren el verso 9, hermanos. Tremendo verso. Tremendo verso. Y vosotros, amos, haced con ellos, con nosotros, o sea, lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Les está diciendo a ellos, a los empleadores, al mayordomo, a los jefes de compañía, que la misma actitud deben de tener ellos para con nosotros. O sea que debe de haber un respeto mutuo entre el empleador y el empleado, sin amenazas, sin gritos, sin nada, sabiendo muy bien que los dos tenemos un mismo jefe. Y es más tremendo, es lo que estamos hablando cuando hablamos de deudores, que somos deudores. Es más tremendo porque si tú tienes un jefe que no es cristiano, o una jefa que no es cristiano, pues con mayor razón tú debes demostrar sumisión, respeto hacia esa persona. Porque esa persona, si se llega a ir de este mundo sin haber recibido al Señor Jesucristo, entonces va a ser juzgado de una manera más todavía tremenda que la otra. ¿Me entienden? Esa es la cosa que yo estoy teniendo esto. O sea que los dos tenemos un mismo jefe, ellos tienen un jefe también, aunque no sean creyentes, y muchas veces no se dan cuenta, pero ellos tienen el mismo jefe, tienen el mismo amo, el mismo patrón celestial, que es imparcial. Él va a pagar cada uno conforme a lo que está en esto. Miren, con eso termino, hermanos, para aquellos hermanos que están pasando persecución ahí en la iglesia, en el trabajo. Yo lo tuve al principio, yo les soy sincero, miren, todavía lo tengo, pero ya casi, ahorita ya no, casi con tiempo Dios me ha dado mucha gracia y donde quiera que voy, pues yo siempre trato de dar testimonio del Señor. Pero miren, para aquellos hermanos que quizás me están escuchando y están viendo este estudio y estén pasando por persecución o ciertos momentos difíciles en el trabajo, miren, cuando el Señor Jesucristo, con esto voy a concluir el estudio, cuando el Señor Jesucristo envía su mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, está hablando de 7 iglesias reales que existieron allí en Asia Menor, 7 congregaciones reales y que llevaban a cabo cultos reales. Entonces me llama mucho la atención que a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia les advierte de la persecución o la afrenta que ellos están sufriendo los cristianos, los creyentes, por parte de aquellos que se dicen ser judíos, pero que no son judíos,
sino que son sinagoga de Satanás. O sea que eran judíos paganos. Y en la sinagoga que tenían ahí, el Señor mismo la nombra sinagoga de Satanás. Ahora, a otra iglesia, la iglesia de Pérgamo, se le conocía, a la iglesia de Pérgamo le dice el Señor a los creyentes: yo sé dónde viven ustedes. Viven donde vive Satanás, porque ustedes están viviendo donde está el trono de Satanás. Y a la ciudad de Pérgamo, esa que existió ahí en ese tiempo, se le llamaba la ciudad de Satanás. Ahora, la razón por la que yo digo esto, hermanos, es porque hay muchos cristianos en sus trabajos que piensan que están trabajando en la oficina de Satanás, en la fábrica de Satanás, en la construcción de Satanás, y no andan mal. Por eso les estoy dando esto. Si el Señor mismo le está diciendo: yo sé dónde vive, ahí donde vive Satanás, pero ese es donde viene el elogio del Señor Jesucristo. Ahora, ellos, los hermanos creyentes, hablan de esa manera, que esta es la oficina del diablo, esta es la fábrica del diablo, es por toda la persecución o por los momentos difíciles que ellos están pasando ahí en esos trabajos, cuando los demás trabajadores saben que tú eres cristiano o tú eres una mujer cristiana. Y ahí en esos lugares ellos están tratando de mantener su testimonio para con el Señor y hacen lo que pueden para mantener su fe en el Señor. Pero vienen pensamientos. Miren, los pensamientos no se pueden evitar. Vienen porque vienen. Y usted no los puede detener. La única facultad que nosotros tenemos es de no entretenerlo. Yo he puesto el ejemplo que son 5 segundos. Cuando viene un pensamiento que tú sabes que no es de Dios y que te va a perjudicar, inmediatamente lo tienes que echar fuera, pero tienes nomás 5 segundos. Estos son 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y es mucho para entretener el pensamiento. Es mucho tiempo. Inmediatamente tú puedes identificar un pensamiento, si es de Dios o no es de Dios, y lo puedes sacar. Pero a lo que me estoy refiriendo es que estos hermanos que están pasando por situaciones duras en el trabajo, puede venir el pensamiento, esto de que, ¿tendrá caso estar pasando por todo eso? ¿Valdrá la pena mantenerme como cristiano yo, como creyente, viendo las burlas y todo eso, y trabajo pesado que estoy teniendo aquí con esta gente y todo eso, ¿verdad? ¿Sabrá Dios por la que estoy pasando? Claro que sí sabe Dios. Sí sabe Dios lo que estás pasando. Dios le dijo a la iglesia de Pérgamo, a los creyentes, a ese remanente, porque los otros andaban allá atrás, pero ese remanente de creyentes fieles que estaban en la iglesia de Pérgamo, el Señor les dice: yo sé dónde estás tú tratando de servirme. Y lo entiendo, porque sé que aunque sufres persecución y amenazas, tú todavía retienes mi nombre y no has negado mi fe. Vuelvo a sacar, con eso termino este estudio, Hebreos capítulo 6, verso 10. Dios no es injusto, te lo digo a ti que estás pasando por esa situación ahí en el trabajo. Y digo yo, ¿tendrá Dios que tener que decirnos eso a nosotros? Te lo voy a decir como si Dios nos lo estuviera diciendo a nosotros. Yo no soy injusto para olvidarme del amor que tú tienes hacia mi nombre y de tu trabajo en la obra del Señor. Y ahí en el trabajo donde tú estás sirviéndome y honrando tu fe para conmigo, no me olvido, nunca. Yo lo tengo presente, yo estoy. Pero todo eso tiene su recompensa. Y no solamente allá en el tribunal, aquí el Señor. La victoria la tenemos. Dios nos ha hecho más que victoriosos, más que conquistadores. Pero debemos de entender nosotros que Dios, miren, aquí lo que estamos haciendo nosotros es preparándonos para la eternidad.
para ese momento en que vamos a estar delante del Señor Jesucristo, entonces es que pasamos por estas situaciones difíciles. Pero cuando estemos ahí y el Señor nos muestre, mira, ¿te acuerdas cómo te mantuviste tú firme, fiel a mí en todo esto? Entonces aquí nos estamos preparando para la eternidad. Lamentablemente mucha gente que no conoce a Dios se preparan para todo, pero menos para la eternidad. Pero nosotros sí, como cristianos, debemos, si ellos deben de prepararse para la eternidad, ¿dónde van a pasar la eternidad? Pues con mayor razón nosotros como cristianos también debemos de prepararnos para la eternidad. Entonces, terminamos el estudio del Tribunal de Cristo, ya en el otro empezamos la otra sección del estudio. Vamos a empezar ya con el tiempo de la tribulación, porque hemos tratado el rapto, hemos tratado varios eventos relacionados con el rapto, la resurrección, dónde se van a llevar a cabo, lo dije la semana en el estudio pasado. Ojalá y lo tengan bien, que lo hayan apuntado, apunten, porque muchas veces la mente no retiene tanto. Un hermano mío tiene un dicho que se me quedó bien presente. Dice que la mente es como los amigos, cuando más los necesitas, te dejan. Se olvidan de ti. No. Pero es bueno apuntar, es bueno apuntar. Dios les bendiga y nos vemos en el estudio que viene con la ayuda del Señor. Thank you.